introducción, un estado del arte. También vamos a dar unas reglas de diseño general y pues espero que la presentación y el conocimiento brindado aquí sea bien aprovechado. Bueno, comencemos, pues, ¿no? Julio, ¿se está viendo bien lo que es la diapositiva? No sé si estoy compartiendo bien, ¿me puedes confirmar? Todavía no aparece. Recién me está apareciendo la pantalla compartida. Ya, perfecto, listo. ¿Qué Entonces, aparece? perfecto. Bueno, vamos, los temas a tratar el día de hoy es una introducción en estado del arte en sistemas embebidos. Vamos a ver un poquito de cuáles son los software CADs más populares y vamos a ver un poco cuáles son las etapas de lo que conforma un diagrama de bloques para sistemas embebidos y un poco de reglas de diseño generales. Pues no. Para comenzar, para los que no estén tan familiarizados con el tema, un sistema embebido no es nada más que una computadora, pero con instrucciones reducidas para poder enfocarlo a una funcionalidad o un grupo de funcionalidades en específico. Pues no. Un ejemplo de esto, el ejemplo más común creo que todo ingeniero conoce es la Raspberry Pi. Cada año ha estado mejorando, comenzó con un proyecto usando ARM, fue la primera vez en el que el sistema operativo Linux fue portado a una arquitectura ARM y pues de allí ha tenido un paso agigantado de desarrollo, de popularidad también y hasta el día de hoy pues ya hay más tarjetas, hay más aplicaciones y también más variantes, pues, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los sectores en donde usamos los sistemas embebidos? Pues ahorita el sector creo más popular es el Internet of Things, que básicamente es tener equipos, dispositivos, nodos conectados en una red, ¿no? Y que estos nodos sean, digamos, puntos finales que puedan desarrollar tareas, que puedan procesar datos, no tengan que ser necesariamente procesados en un gran servidor, ¿no? Entonces, ahí tenemos aplicaciones enfocadas, ¿no? Usos enfocados y eso es lo que lo diferencia un sistema embebido de una computadora. Generalmente los sistemas embebidos hoy en día son ampliamente usados en la etapa de desarrollo para estudiantes, para hobbyistas y se crean diferentes tarjetas electrónicas, pero bueno, el nombre correcto es un System Board Computer, SBC. Cada vez que se topen con este inicial de SBC, ustedes saben que se están refiriendo a básicamente una tarjeta que tiene estas características. Pues, ¿no? Raspberry Pi es una SBC. Para los que jueguen un poquito más con otras tarjetas, tenemos también el BeagleBone. Tenemos también tarjetas que tienen microcontroladores, ¿no? Para los que conocen un poquito de ST, tenemos a Núcleo. Y bueno, también tenemos Arduino, aunque hay un debate en el que se define si Arduino entra o no como un sistema embebido. Pues no, ya eso ya es cuestión de criterios de cada persona, de los ingenieros y de profesionales que existen hoy en día en el mundo de la electrónica y en este campo en específico. Y bueno, y en el Edge Computing, básicamente lo que les decía, ¿no? Que lo que se busca con un sistema embebido es tratar de resolver problemas que obviamente necesitan un procesamiento, pero que un poco descongestionen ese procesamiento que se podría hacer también en un servidor, pues no. Un poco para los fanáticos de la inteligencia artificial, creo que es un tema bastante común hoy en día. Se están creando arquitecturas, procesadores que ya soportan, tienen un periférico, un core, que puede tranquilamente hacer edge computing, básicamente correr una red neuronal dentro del mismo procesador y tratar de hacer clasificación en tiempo real, pues, y simplemente descongestionar todo ese proceso que tendría que hacerse en un servidor. De ahí tenemos reconocimiento de voz, tenemos reconocimiento de patrones, de imágenes y cada día pues lo que es en semiconductores y lo que es procesadores pues cada día es más poderoso, tiene más potencia computacional. Y en robótica, pues robótica creo que es una aplicación muy conocida de este campo, pues no, básicamente
hace reconocimiento de sus sensores y toma decisiones a partir de lo que hay en lecturas de sensores. Para tratar de hacer una clasificación más detallada de lo que vienen a ser los sistemas embebidos, yo lo divido en tres campos. Bueno, yo no creé esta división, es tomada de la NXP. Yo no sé si alguien conoce la compañía, es una compañía muy popular con sede en Holanda. NXP para muchos ingenieros es como lo top de lo top en calidad de sistemas embebidos. También tenemos compañías como ST, Texas Instruments, pero NXP es muy popular, pues no. Y bueno, básicamente NXP hace la división en tres partes, ¿no? Dice, bueno, en el sistema en el mundo de los sistemas embebidos tenemos tres grandes familias, ¿no? Tenemos sistemas embebidos con procesadores orientados a aplicaciones, se le llamo procesadores orientados a sistemas operativos. Luego tenemos también Crossover Processor, es una serie, un modelo de procesadores. Ya voy a hablar un poquito más de esto porque esto es nuevo, esto tiene un par de años nada más. Y luego tenemos los microcontroladores, pues no, que todo ingeniero eléctrico alguna vez se topó con ellos, pues, ¿no? De forma directa o indirecta, ¿no? Aquí entra Arduino, aquí entra Microchip con sus microcontroladores PIC. Y bueno, hay alguna serie, hay algunas variantes también extras aquí, ¿no? En el mundo de los procesadores para aplicaciones tenemos los Raspberries. Yo no sé si hay gente que conoce BeagleBone, no sé si hay gente un poco más metida en este mundo. También tenemos aquí los procesadores orientados para consolas de video, no sé si conocen el NVIDIA TV Shield. Tenemos también tarjetas de hard kernel. Tenemos muchas System Board Computer, pero orientados a video, ¿no? A correr Android TV, a correr aplicaciones multimedia, yo le llamaría, ¿no? Kodi, es todo un mundo, ¿no? Pero Raspberry es el más popular en este mundo. Y en el centro, en Crossover Processors, que básicamente es como el punto medio entre lo que son sistemas operativos y lo que son microcontroladores, aquí tenemos algo que es bastante novedoso. Primero en entrar en este mundo fue NXP, ya le está siguiendo los pasos ST Microelectronics y creo que Texas Instruments también está siguiendo el paso, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito más al detalle de cada uno de estos, pero básicamente estos son las tres clasificaciones de este gran campo. En procesadores para aplicaciones, pues no, yo ya les comentaba un poco, usan un procesador con set de instrucciones optimizadas para poder desplegar sistemas operativos. Para detallar un poquito esto, son arquitecturas de procesadores que pueden manejar memoria caché, que pueden generar DMA. Son instrucciones complejas que a nivel de microcontroladores no son implementadas porque, bueno, son una tarea un poco complicada de controlar si nosotros hacemos una aplicación bare metal, una aplicación plana escrita en C para una aplicación en específico, ¿no? Para eso existe un sistema operativo que fue probado, que básicamente sabe aprovechar muy bien cada instrucción y, bueno, ustedes saben lo que un sistema operativo implica, es un trabajo conjunto. Por el lado de Linux es un trabajo open source que ya tiene años optimizado y que sigue optimizándose, ¿no? Y en general, para darles un ejemplo, cuando hablamos de este tipo de procesadores, tenemos los modelos ARM, creo ahorita son los más populares, ¿no? ARM está casi en todos los mercados. También tenemos un poco RISC y tenemos un poco, no recuerdo bien el nombre de la otra arquitectura, pero lo encuentran en el ESP32. No lo he mencionado aquí, pero creo que muchos de ustedes también conocen el ESP32. Es un módulo Wi-Fi, pero la arquitectura de procesador no es ARM, es una arquitectura de Cadence, si mal no recuerdo. Y bueno, en este mundo, pues el ejemplo clásico es la Raspberry Pi, ¿no? Ahorita que ya tenemos el modelo 4, básicamente ha dado un paso importante en lo que... sin embargo, para muchos expertos, Raspberry Pi sigue siendo un producto overrated, un producto
realmente no debería costar lo que cuesta y bueno, hay opciones que desde mi opinión tienen un soporte un poco más débil en el tema de Linux, pero bueno, ya es para gustos, ¿no? Yo creo que hay gente que domina bastante Linux y para ellos pues no es un problema usar un SBC no tan popular, por ejemplo una BeagleBone o una Odroid, no les es tan difícil porque pueden resolver casi cualquier problema por su propia cuenta, pues no, pero si uno es un poco novato y está tratando de ingresar en este mundo, Raspberry Pi es, creo yo, la board por excelencia para tratar de un poco adentrarse aquí. Luego tenemos los crossover procesos, ¿no? ¿Cómo nació esta idea? NXP, bueno, realmente fue un problema que ingenieros y es que nosotros tenemos los dos polos, ¿no? Tenemos el polo de tener un procesador súper rápido, como lo es un procesador de la Raspberry Pi, que tiene muchos núcleos, que tiene frecuencias por los gigahertz, que tiene mucha memoria RAM, y que tiene un sistema operativo, pero consume mucha energía, ¿ya? Más potencia computacional se traduce en más energía. Y además que no es determinístico. ¿Qué significa? Que como todas las tareas las maneja el sistema operativo, realmente uno no sabe si la tarea que está ordenando ejecutar se va a ejecutar en ese momento. La tarea, como en cualquier sistema operativo de alto nivel, como por ejemplo en este caso Windows o Linux, eh, entra en una cola de tareas por ejecutarse y esta cola de tareas pues la maneja el propio sistema operativo. Y el propio sistema operativo le dará una prioridad, asignará recursos y empezará a hacer que esa tarea ruede, por así decirlo. Y en algún momento la tarea se ejecutará. Estos tiempos son cortos realmente, no estamos hablando de milisegundos o microsegundos, pero este tipo de tareas no son totalmente determinísticas, porque qué tal si en un momento un poco aleatorio, otra tarea por debajo también quiere ser ejecutada en ese momento, a lo mejor el tiempo de respuesta de nuestra tarea, de nuestra acción, va a ser prolongado. Significa que ya no va a tardar un milisegundo en ejecutarse, sino 10 o 20. Estas tareas críticas eh, pueden ver afectadas algunas funcionalidades para aplicaciones como lazos de control o aplicaciones en donde se necesita una respuesta inmediata, ¿ya? En ese mundo, las SBCs son débiles. Si yo quiero hacer, por ejemplo, no sé, un sistema de péndulo autocontrolado, yo necesitaré básicamente un sistema que me procese las variables de entrada en el instante en las que recibe y la variable sea expuesta lo más pronto posible. No puedo dejárselo un poco a la aleatoriedad de lo que decida el sistema operativo. Debe ser instantáneo y ese tiempo yo lo debo conocer, ¿no? Entonces ese es el gran trade-off entre un procesador orientado a aplicaciones como Linux, a sistemas operativos y un microcontrolador que ya puede y que ya es determinístico y que uno puede conocer el tiempo que le va a tomar hacer un determinado task, una determinada tarea, ¿no? Estos procesadores, como existía esta brecha, NXP dijo, bueno, las ventajas de tener un sistema operativo es que hay muchas cosas que son más simples de desarrollar. Yo no tengo que escribir un driver para controlar la red, no tengo que escribir un driver para controlar la parte gráfica, no tengo que escribir un driver para controlar el Wi-Fi. Eh, si yo ya sé usar Python, ya puedo escribir mi programa directamente en Python. Todas esas ventajas las ofrece un sistema operativo, ¿ya? Eh, y esas ventajas se pierden cuando uno va al mundo de los microcontroladores. Pues en el mundo de los microcontroladores uno tiene que saber programar en C, tiene que conocer muy bien su periférico, tiene que manipular a veces directamente los registros, tiene que escribir sus propios drivers y tiene que hacer un buen scheduling si el microcontrolador está orientado a multitarea. Entonces son tareas más complejas, no imposibles, pero tienen un tiempo de desarrollo mucho más grande
que usar simplemente un procesador de aplicaciones con sistemas operativos. Entonces, bueno, ¿qué dijo NXP? Dijo, bueno, tenemos este problema, yo quiero tratar de encontrar un punto medio. Y el punto medio que encontraron fue simplemente lanzar al mercado los primeros, y ojo, son los primeros microcontroladores que pueden correr a una frecuencia eh, nunca antes vista. Pues no, yo no sé si alguno de ustedes se recuerda en sus materias de microcontroladores, cuánto era la frecuencia máxima de procesamiento del microcontrolador. Me acuerdo que en mis tiempos usábamos el PIC 16F887, creo. Y para esta aplicación, pues me acuerdo que teníamos frecuencias de hasta los 16 MHz, si mal no recuerdo, sí, 16 MHz. Ya eso le dividía uno para 4 y uno sacaba apenas 4 millones de ciclos por segundo. Y uno decía, wow, esto es súper rápido. O sea, el microcontrolador me va a hacer 4 millones de operaciones por segundo. 16 MHz se quedó corto después cuando vinieron más compañías de microcontroladores. Luego vino los microcontroladores que venían de la ST Microelectronics, que ya corrían a 32. Luego Microchip sacó otro nuevo modelo de microcontroladores y también empezaron a correr a más frecuencia. Pero yo podría decir que todos ellos se quedaron hasta esa brecha de frecuencia de los 80 MHz, los más populares, ¿no? Porque igual cada año esto está evolucionando. Pero luego se dio un paso que yo diría que fue brutal y fue en el momento de incorporar los crossover processors, ¿no? Eh, Estos procesadores están conformados, ya son, para empezar, son multinúcleo, ¿no? Estamos hablando de que pueden tener dos núcleos, dos microcontroladores en el mismo encapsulado. Entonces tú ya puedes más o menos dedicarle ciertas tareas al microcontrolador, digamos, más débil, pero tú sabes que esas tareas él las va a poder hacer bien. Y al microcontrolador más fuerte, y ojo que todo esto está dentro de un mismo encapsulado, al microcontrolador más fuerte, al más potente, le podemos asignar tareas más complejas y así se empieza a hacer balance de procesamiento y hay muchos temas interesantes que nacen por allí. La cuestión es que NXP supo aprovechar todas estas ventajas y sacó al mercado algo que lo llamó el RT1170 y un poquito me voy a adelantar acá. Yo no sé si alcanzan a ver aquí, pero es un microcontrolador que llega a correr hasta 1 GHz de velocidad. Entonces imagínense lo brutal. O sea, yo estoy hablando que hace unos 8 años, probablemente 7, 8 años, yo ingresé a este pues con PIC, 16 MHz. Entonces de 16 MHz hasta 1 GHz. Estamos hablando de que aumentó casi 100 veces, pues no, por así decirlo. Es brutal. Y no solo estamos hablando del procesador, estamos hablando de una arquitectura más compleja, con mucho más periféricos, con muchas más opciones para poder optimizar y aprovechar en tiempo real la velocidad del procesador. Entonces NXP salió con esto al mercado, pues y básicamente ha marcado esa brecha, ¿no?, de innovación. Eh, ¿Qué más nos da la ventaja en estos procesadores? Es que son muy rápidos, que si nosotros queremos mucho poder computacional, no tenemos que irnos a procesadores para aplicaciones como la Raspberry, y si queremos consumo de energía y queremos ser determinísticos, no tenemos que irnos a microcontroladores, entonces estamos en el punto medio, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, y esto pues abre muchas posibilidades para poder optimizar el diseño de hardware, ¿no? Vamos ahora sí a los microcontroladores. Creo que este es un tema bastante conocido. Yo un poco ingresé a este mundo con Microchip, como les comenté, pero bueno, ahorita trabajo bastante con microcontroladores de la compañía ST. Eh, Hoy en día tenemos microcontroladores de 32 bits. Cuando yo ingresé el PIC 16F887, creo que tenía un bus de 12 bits. Voy a hacer consultas de 12 bits, si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien. Sí, pero ya, bueno, en ese tiempo 8 bits era lo popular, ¿no? Casi todos los microcontroladores eran a 8 bits y
Recuerdo también que cuando se dio el salto a 32 bits, todo el mundo decía, wow, ya podemos jalar más datos, podemos hacer operaciones más complejas, ¿no? Podemos ya tener embebido la unidad de punto flotante de 32 bits, multiplicaciones en 32 bits, y podemos hacer cosas más complejas, ¿no? Eh, Básicamente, este mundo yo podría decir que fue apadrinado por ARM otra vez, una compañía que está metida en muchos mercados. Y bueno, ARM ingresó a este mercado con su arquitectura ARM Cortex M, ¿no? Las ventajas que trajo esto fue poder tener procesadores de 32 bits, poder dar más periféricos, tenemos los DMA, los DSP, la GPU y en algunos casos hasta la NPU, Neural Process Unit, para los que son un poquito fanáticos a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos microcontroladores son un poquito más potentes con los que yo ingresé, ¿no? Y por eso muchos ingenieros los catalogan como sistemas embebidos, ¿no? Ya los ponen en ese mundo, porque siguen siendo silicios, pedazos de silicios que nos puede facilitar muchos procesamientos y, de nuevo, descongestionar los servidores de procesamiento, ¿no? Eh, Aquí tenemos una tarjeta núcleo de nuevo de la compañía ST, no bien conocido, de de la F4. Eh, Otra vez, ya me había adelantado a esta diapositiva, pero veámosla otra vez. Ustedes pueden ver, tenemos un Cortex M7, tenemos un Cortex M4, ya por aquí arrancamos con una arquitectura de 2 núcleos. El Cortex M7 hará las tareas complejas, 1 GHz, el Cortex M4 hará las tareas menos complejas. Sigue siendo una bestia de microcontrolador el Cortex M4 porque corre hasta 400 MHz. Ya eso de ahí, ya con eso romperían muchos récords en el mercado, ¿no? Y además que cada unidad pues tiene su FPU, tiene su MPU, y, y tiene también lo que es la tecnología del TCM, el Tightly Coupled Memory, que permite que se pueda aprovechar a máximo la frecuencia del microcontrolador embebido, pues, ¿no? Y bueno, tenemos un sinnúmero de periféricos, pues no tenemos, ya estos ya pueden tener, ya pueden incluso usar memoria RAM externa, ya, eh, y nos da un millón de beneficios, pues, ¿no? Ahora, vámonos un poquito a los procesadores para aplicaciones. Y aquí tenemos, bueno, no conseguí el del Raspberry Pi, es un poquito privado, creo. Pero tengo aquí otro procesador que también es bastante popular, es de la compañía Rocker Chip, es una compañía china, está impactando bastante el mercado hoy en día. Cuando comenzó no era tan popular, pues, y tampoco era muy bien recibida por esa, digamos, esa tradición de considerar que lo chino es malo. Pues no, pero ahorita se han ganado su mercado y lo siguen haciendo. Y bueno, ya aquí ustedes se pueden dar cuenta que tenemos una arquitectura un poquito diferente a la anterior, a la de Crossover Application, ¿no? Aquí ya tenemos una arquitectura con procesadores totalmente diseñados para correr sistemas operativos. Tenemos Cortex A, ¿no? Como les indiqué, son procesadores que tienen muchos núcleos, arquitecturas más complejas, miren que ya usan niveles de caché y otros trucos para poder hacer más rápido su procesamiento, ¿no? Pero todo esto de aquí es aprovechado muy bien por un sistema operativo y por eso son diseñados de esta forma, ¿no? Tenemos conectividades parecidas a los anteriores. Obviamente, no por ser un procesador no puede usar un UART, un SPA, y pues lo usa de hecho y los aprovecha bastante bien en diferentes periféricos, ¿no? Sensores, monitores de voltaje, monitores de temperatura, todo lo que podemos conectar simplemente usan los protocolos, escriben un driver en Linux y luego ya pueden usarse en la capa de usuario de Linux, ¿no? Por Python, por C, ya. Eso también es un mundo lo que es el software en los sistemas embebidos. Quizás lo podamos tratar en otro seminario. Y luego tenemos, no hablé un poquito de esto, porque digamos que estos procesadores de aquí salieron en su tiempo
pero simplemente vieron como una fusión entre los dos mundos, ¿no? Estos procesadores, que se los denomina híbridos, cogieron y en un encapsulado pusieron los procesadores para arquitectura, para sistemas operativos, los Cortex-A, y también cogieron y unificaron los procesadores para microcontroladores, los Cortex-M, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta aquí. Tenemos dos núcleos, uno para sistema operativo, otro para tareas de microcontroladores. Y con esto de aquí, ellos trataron un poco de unificar ese problema. El problema de esto de aquí es que sigue siendo algo complejo poder desarrollar aquí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los recursos que va a usar el microcontrolador tienen que ser, digamos, controlados, pues no, porque bueno, aquí hay distintas metodologías para poder desarrollar una aplicación. Algunos hacen que los periféricos sean ocupados por un momento por el procesador para sistemas operativos y luego lo liberan y luego el procesador para microcontroladores lo empieza a usar. Hay otros que simplemente lo separan para siempre y dicen, estos periféricos solo los va a usar mi microcontrolador y los periféricos de acá los va a usar el procesador para sistemas operativos. Pero básicamente aquí hay mucho desarrollo. Aquí hay que escribir drivers para Linux, hay memoria compartida, hay semáforos, hay conceptos que son relativamente complejos al inicio de explorarlos, pero de todas formas, así uno llega a dominar el tema, el tiempo de desarrollo es más largo que, por ejemplo, tratar de resolver todo con el crossover application o incluso con tratar de resolver una aplicación para microcontroladores. Sin embargo, sí son populares, los usan muchas compañías que quieren la flexibilidad de un sistema operativo y la determinancia de las tareas, o sea, hacer tareas que sean tareas determinísticas en tiempo real, y en robótica pues la están usando mucho, ¿no? Las empresas se gastan un buen recurso en desarrolladores y hacen cosas interesantes, ¿no? Aquí ya se pueden hacer cosas, lo del péndulo automático lo pueden hacer porque se lo delegan tranquilamente al, al procesador Cortex-M y todo lo que viene a ser el procesamiento o la interfaz para la red o la comunicación, todo lo que es alto nivel, ya lo maneja el procesador para sistemas operativos. Aquí no lo he anexado, pero hace un par de meses incluso la Texas Instruments salió al mercado con un procesador parecido a este, pero ya no usaba un procesador para microcontroladores, usaba un procesador eh, para tareas de tiempo real, Cortex-R. Básicamente, para mí es lo mismo, tanto Cortex-R como Cortex-M. Solo que Cortex-R tiene instrucciones más especializadas para hacer tareas en tiempo real. Pero básicamente la filosofía es la misma. Y con eso me imagino que Texas Instruments quiere tomar este mercado y dominar un poco el tema de la robótica. Y a su vez, pues también Texas Instruments le anexó una Neural Process Unit, ¿no? un, un periférico para poder procesar operaciones en redes neuronales. Y por último, algo novedoso, no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro, pero es bastante interesante. Salieron los System in Package, ¿no? Esto sí tiene algunos añitos, pero ¿qué significa un System in Package? Un System in Package, a alguien se le ocurrió, bueno, yo quiero usar un procesador para aplicaciones. Quiero hacer mi propia Raspberry Pi. Entonces, bueno, voy a comprar el procesador de la Raspberry Pi, voy a comprar la memoria RAM, voy a comprarle el bloque del Power Supply, voy a comprarle todas las seguridades del caso, voy a hacer el ruteo sensible para la alta velocidad entre la comunicación de la memoria RAM y el procesador. Entonces, todo eso es una tarea compleja, súper compleja, que es de meses de trabajo, ¿no? Y esta tarea se tiene que repetir cada vez que sale un nuevo diseño, pues, ¿no? Entonces, un poco Octavo Systems, se llama la compañía, vio esto y dijo, bueno, vamos a tratar de un poco facilitar la tarea a los ingenieros, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ofrecerles un encapsulado en donde todas esas tareas complejas ya estén hechas y simplemente tenga que soldar un chip.
nada más. Él no va a tener que preocuparse por ponerle un power supply, o sea, un bloque de control de energía, no va a tener que estar preocupado por rutearle bien la memoria RAM, no va a tener que estar preocupados por la interferencia electromagnética, ni porque haya una buena distribución de los bloques. Hay un millón de conceptos detrás de esto. Y salió con esta novedad, ¿no? Un empaquetado en donde ya simplemente metía todo. Entonces, ahorita hacer mi Raspberry Pi, por así decirlo, en este caso vamos a hablar del BeagleBone. Si yo quiero hacer mi propio BeagleBone, yo ya no necesito hacer nada de esas tareas. Compro el chip, me aseguro de alimentarlo con el voltaje que necesita ser alimentado, hago mi ruteo. Eso sí, el chip es en VGA, un footprint algo complejo de manejar si lo queremos soldar a mano, eh, pero en producción en masa se puede, pues no. Y todo eso ahorra tiempo y dinero para una compañía que quiere rápidamente desplegar un producto. Entonces hoy en día son componentes populares, ¿no? Octavo System comenzó con me acuerdo que comenzó con el procesador de la Texas Instruments, un procesador de la BeagleBone, y empaquetó todo, ¿no? Empaquetó la memoria RAM, el Power MIC, que es el controlador del Power Supply del procesador, y lo ruteó y pues se forró en dinero, por así decirlo, porque de verdad que simplificó mucho esta tarea. Simplemente fue una tarea de buscar un componente y soldarlo. Para que se den cuenta de todo lo que encapsula realmente un System in Package, como lo que ofrece Octavo System con todas las opciones, pues ustedes pueden ver este diagrama de bloques. Tenemos aquí que Octavo System ha incorporado dentro del mismo empaquetado, obviamente, un procesador orientado a aplicaciones de sistemas operativos. Este es un procesador híbrido, por si acaso, ¿no? Sistemas operativos y microcontroladores. Todo esto es un solo chip. Y este chip tiene que tener su memoria RAM. También la ha incorporado en el mismo empaquetado. Y ya aquí nos ahorró el trabajo de rutear la memoria RAM con el procesador. Y es una tarea compleja porque es de alta velocidad y uno tiene que ver bien lo de las líneas de transmisión y la interferencia electromagnética y viene a ser el crosstalk noise, ¿no? El ruido entre canales. También incorpora el Power Supply Manager, que básicamente es el encargado de poder suministrar el voltaje correcto al microprocesador, o sea, a este chip de aquí, y a todos los otros elementos que lo incorporan, pues no, la memoria RAM y otros componentes extras. Y bueno, tenemos la EEPROM aquí para darle una especie de ID, supongo, ¿no? Generalmente lo usan para guardar MAC o alguna identificación de fábrica. Y luego tenemos un oscilador también incorporado dentro del mismo empaquetado y componentes pasivos, pues no, capacitores, inductores y todo esto, señores, está dentro de un mismo empaquetado, dentro de un mismo chip, ¿sí? La tarea enorme que reduce usar este tipo de tecnología. Ahora sí, pasemos un poquito a hablar de los CADs, ¿no? Realmente en el mundo de los CADs, pues yo me he topado con 5 grandes marcas, por así decirlo, ¿no? Altium, que usaba bastante en la universidad donde hice mi maestría, y Altium tiene su variante en Circuit Studio, que básicamente es una versión en Altium, pero para hobbyistas yo le llamo, ¿no? Porque Altium es de pago. Altium necesitas una licencia y bueno, si uno es un principiante y simplemente está tratando de aprender o mejorar sus habilidades en este mundo, uno no puede arrancar con Altium, a menos que use métodos un poco ilegales. Pero uno no puede arrancar con Altium si quisiera desarrollar por su cuenta. Pues no, entonces Altium vio eso y dijo, bueno, saquemos Circuit Studio. Circuit Studio es un software para CAD también. Es básicamente Altium, pero con una licencia gratis, pero con la curiosidad de que
uno no puede guardar los diseños. Yo diseño algo en Circuit Studio y no significa que me voy a guardar ese esquemático, ese PCB ya terminado, lo voy a guardar en mi escritorio. No, yo tengo que guardarlos en la nube común de ellos y esa nube es pues libre, de libre acceso, ya es como una comunidad open source. Y pues por ahí, si uno quiere desarrollar algo con fines lucrativos, pues por ahí no va la cosa, ¿no? PATS es el software más popular hasta donde yo conozco en el mundo profesional. Se pelea un poco el puesto con Altium, pero como que PATS es lo más profesional en este campo, ¿no? Es muy caro, es muy complejo, tiene todas las herramientas del mundo. Eh, yo creo que uno aborda este software ya cuando uno llega, cuando uno alcanza un cierto nivel de conocimiento en el tema y cuando uno entra a una empresa ya seria que de verdad se dedica a hacer dispositivos electrónicos en masa de calidad, pues, y que son altamente rentables, ¿no? Y luego tenemos el caso de Eagle Autodesk. Hace algún tiempo Eagle no era de Autodesk. A la comunidad electrónica no le gustó que Autodesk, no le gustó que aparte de que lo compre, no le gustó que lo limite más de lo que ya estaba limitado, ¿no? Entonces eh, perdió bastante comunidad Eagle. Sin embargo, Autodesk ha hecho una fuerte inversión y hoy por hoy tengo entendido que Eagle tiene muchas más herramientas que antes. Pues no, Eagle era el favorito en la comunidad de hobbyistas. Esa comunidad que abandonó Eagle por la compra de Autodesk se mudó a KiCad. Pues, y bueno, KiCad fue un proyecto que nació, que fue iniciado por el CERN. Es una herramienta open source, se mantiene a base de donaciones, a base de inversiones privadas. Y hoy por hoy, pues yo creo que para los que están un poco ingresando a este mundo o los que ya incluso quieren hacer dinero, quieren hacer investigación, quieren hacer un diseño decente de una PCB, KiCad es el ganador, pues no. Me olvidé de mencionarlo, por aquí tenemos a Proteus, pero de nuevo, Proteus también no es gratis, por métodos ilegales lo podemos conseguir y Proteus no tiene una comunidad tan grande como la tiene KiCad. Pues no, ya vamos a hablar un poco de eso. Como KiCad es open source, tiene una comunidad gigantesca de profesionales, estudiantes, hobbyistas que están en este mundo. Y aparte tiene un repositorio en donde tiene unificado todos los footprints, todos los símbolos. Cada día sale un nuevo footprint, un nuevo símbolo. Y es algo que yo creo que en algún momento podrá pelear de tú a tú con Altium o con PATS. Realmente es un proyecto con mucho potencial. Eh, Al inicio, obviamente tenía sus fallas, pero hoy por hoy ha alcanzado un desarrollo, ha alcanzado una interfaz de usuario muy parecida a la de Altium, herramientas parecidas a la de Altium y sobre todo pues la comunidad, ¿no? Yo creo que eso de ahí es un punto que básicamente es importante en el desarrollo, ¿no? Porque creo que es el CAD con más comunidad ahorita en estos momentos. Tiene una buena documentación, la disponibilidad de footprints y símbolos. De todas formas, uno escribirá sus footprints y sus símbolos, pero ya tiene un repositorio y es un repositorio gigante, no son 4 footprints o 4 símbolos de ciertas marcas, ¿no? Y uno no tiene que comprarlo. En el caso de Altium, uno, uno también tiene los footprints y los símbolos, tienen un repositorio de ellos, pero muchas veces uno tiene que comprarlos. Y en el caso de KiCad, pues no, pues eso ya está absorbido. Si uno quiere hacer un proyecto y es hobbyista, pues no tiene que gastar dinero por hacer eso. Si tú ya eres un profesional y le sacaste un provecho a KiCad, considera donar también. Pero me gusta mucho la filosofía que usa KiCad, ¿no? Yo básicamente arranqué usando Altium y pues hice todos mis diseños en Altium, pero hoy por hoy me he mudado por completo a KiCad. Y bueno, entre las otras características que ofrece es que es multiplataforma y la verdad es que es muy intuitivo desde el punto de vista de diseño de CAD. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora sí de los diseños. Un poco para hacerlo más interactivo, he decidido
arrancar de un ejemplo ya constituido. Ya vamos a hablar un poquito de una board que ya está hecha, que ya fue fabricada, y vamos a hablar por qué los ingenieros desarrollaron la board como la desarrollaron, por qué los ingenieros ubicaron los elementos como los ubicaron, por qué ubicaron los componentes de esta forma, y de ahí empezaremos a abordar poco a poco las reglas de diseño, ¿no? Veamos, entonces yo básicamente, acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de una tarjeta bastante popular, no sé si para todos, ahorita son muy populares. Vamos a hablar de las tarjetas núcleos de DST, pues no. Las características que tienen estas tarjetas son, primero, que obviamente son orientadas para sistemas embebidos, ¿no? En este caso, un poquito para microcontroladores. Segundo, tienen un placement, una ubicación de todos sus componentes correcta, por así decirlo, ¿no? Que sigue las reglas de diseño. Y además que tiene coherencia entre el diagrama de bloques y el PCB, el ruteado de PCB. Vamos un poquito a ver el diagrama de bloques para ingresar en el esquemático. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo está constituido un sistema embebido, obviamente orientado para microcontroladores, no para aplicaciones de procesadores, que también es otro mundo. Este es un buen ejemplo de cómo está constituido el diagrama de bloques y de cómo las partes están bien diseñadas, pues, ¿no? Pensando en todo, ¿no? Tenemos, en este caso, tenemos los conectores. Ustedes ya vieron anteriormente el STM32 núcleo, tenía los conectores a los lados. Tenemos un bloque en la parte superior. El bloque en la parte superior, déjenme mostrar aquí la foto del STM32 núcleo. Todas las tarjetas de la ST tienen su propio depurador, ¿no? Entonces, un poco viendo, hablando un poco de cómo está el placement, fíjense que nosotros tenemos por aquí en la parte superior el depurador, este es el J-Link. Este depurador me permite que yo conecte un cable USB y pueda programar y depurar el microcontrolador, pues, ¿no? Tenemos obviamente los conectores, son conectores compatibles con Arduino. Y bueno, tenemos muchos más bloques acá por este lado, ya los vamos a ver acá, pero esto es en forma general. Y esto lo tenemos muy bien organizado en el diagrama de bloques. Esto fue hecho en Altium por si acaso. Tenemos los conectores como ya les hablé. El J-Link, que esto de por sí es un bloque entero. Podría decirse que esto es un sistema embebido aparte, ¿no? Otro proyectito aparte dentro del mismo proyecto. ¿Ya? El microcontrolador, obviamente. La parte del Ethernet, en este no lo tenemos, pero bueno, creo que en la imagen anterior, en la superior, se vio la parte del Ethernet. Y tenemos la parte de la energía, ¿no? Del control de energía, el power supply. Aquí este esquemático puede cambiar la alimentación entre el USB, entre la energía ingresada por los mismos conectores. Y bueno, en algunos casos tenemos USB extras que también pueden energizar la tarjeta en arquitecturas más complejas, ¿no? Mi consejo, creo que realmente la regla de oro en esto y aquí es siempre seguir el reference design. Cada componente electrónico que ustedes ven, cada semiconductor, cada chip que ustedes conocen, la compañía que lo vende siempre le va a dar un archivo PDF que viene a ser el reference design.
Este archivo PDF enumera las reglas al detalle de lo que se debe hacer para poder conectar y poder hacer funcionar correctamente el chip. Entonces, para resumir realmente el gran trabajo que hacen los ingenieros es, cada ingeniero elige un componente y va al reference design y trata de replicarlo y en algunas veces modificarlo para acoplarlo a su sistema. Pero básicamente ese es el gran trabajo para cada componente. Claro que hay componentes más complejos que otros, pues no. Rutear una memoria RAM tiene una complejidad más alta que simplemente poner un regulador de voltaje. Pues una memoria RAM ya usa un bus de datos de alta velocidad y ahí entran otros conceptos bastante serios. Pero hablando del diagrama de bloques de una fuente de alimentación para un sistema embebido, básicamente es el regulador o los reguladores, dependiendo de cuántas fuentes de energía tenga la tarjeta. En este caso, para un poquito adentrarnos en el tema, vean ustedes aquí tenemos el regulador de voltaje de 5 voltios, ¿sí? Es un LDO, o sea, simplemente tiene una caída de potencial aquí y eso genera pérdidas, no es un regulador del tipo DC-DC, y por ende es un poco más fácil los componentes que requieren, ¿no? Ahora, por este lado de aquí, cada vez que nos adentremos a uno de estos chips, vamos a encontrar cuáles son las reglas e incluso cómo ubicar el componente. Eso nos permite a nosotros poder ahorrarnos el tiempo de quizás estudiar la física que hay por detrás de todo esto para poder hacer un correcto placement y que al final el proyecto funcione como esperamos, ¿no? En el caso de las fuentes de CDC, son un poquito más complejas, están compuestas por inductores, por capacitores, aunque ya hay tecnologías nuevas que absorben todo eso, ¿sí? Entonces, la recomendación del caso es siempre ir al reference design e incluso ustedes pueden tomar el development board del componente como ejemplo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo corto. Se me ocurre a mí usar un componente, no sé, de una fuente de energía de CDC. Creo que aquí tenemos una, ¿sí? Yo lo que haría es, bueno, elegí mi chip, lo vamos a buscar, ¿sí? Lo vamos a buscar un ratito y vamos a poner development board. Es un Power Management, un PMIC. ¿No? Entonces, cada vez que ingresamos y queremos rutear un nuevo componente, vamos a encontrar mucha información de la compañía. Pues no, en este caso tenemos la compañía ST, una compañía ampliamente conocida y pues nos da, además de que nos da todas las facilidades que vemos aquí y toda la propaganda también, tenemos algunos recursos para poder correctamente utilizar el componente. Entonces nos vamos un poquito a Resources. Tengo un problema aquí con la compu que... Resource. Listo, ahora sí. Entonces, por ejemplo, en este aquí tenemos el datasheet, obviamente. Veamos qué tenemos en el datasheet. Y tenemos, bueno, realmente estos son recursos adicionales, ¿no? El brochure, un manual de selección de componentes, pero creo que ahorita con el datasheet quizás nos topemos con las reglas de diseño o el ruteado ejemplo del componente, ¿no?
Entonces tenemos aquí el regulador, nos dicen las características, nos hablan de los márgenes de tolerancia. Para ese entonces nosotros como ingenieros hemos decidido el componente correcto, ¿sí? Y luego de eso, pues lo que buscamos es utilizarlo correctamente, pues no, porque algunas veces no porque hayamos escogido el componente electrónico correcto, se asegura la funcionalidad. En este caso, no tenemos el footprint, como lo ven, pero en este caso no tengo aquí las reglas de diseño. Creo que me las salté. Voy a chequear otra vez. Bueno, en este de aquí no tengo las reglas de diseño. Ve, aquí creo que tengo las reglas de diseño. Un poco me perdí por aquí. No, tampoco las tengo aquí. Generalmente estas empresas suelen tener development boards. No sé si me he saltado algún development board por aquí, pero ellos siempre venden sus equipos con development boards. En el caso de la compañía, ¿cómo es que se llama esta compañía? Veamos aquí si tenemos el reference design. No lo tenemos. Bueno, veamos uno de la Texas Instruments. Ellos sí tienen casi siempre información completa. Entonces, supongamos que elegimos nuestro componente. Seguramente nos va a salir muchos componentes aquí, pero vamos a elegir uno rápido. Step down. Aquí tenemos un regulador de CDC. Es un step down, toma el voltaje de entrada mayor y fija uno menor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí hay de diferentes arquitecturas, ¿sí? Hay unas que ya tienen embebidos toda la parte del inductor, la parte de potencia, y otras que no, que las tienen afuera, ¿no? Estos son los más populares. Generalmente uno compra un chip de estos y le agrega el inductor y el capacitor. Estas soluciones suelen ser un poco más caras y estas soluciones pues son más complejas porque uno tiene que agregar más componentes al esquemático. Pero esta es la más popular, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a elegir uno un poco al azar. ¿No? Siempre tenemos el filtrado automático para poder elegir los parámetros que deseamos. Pero vamos a elegir este, por ejemplo. Entonces, la compañía nos ofrece obviamente el datasheet. Veremos también que aquí tenemos en esto me enfoco, ¿no? En el diseño y desarrollo. Design and Development. Creo que está cargando todavía la página. Algunas veces en el mismo datasheet, la Texas Instruments suele
suele agregar los diseños. Y de esto es lo que les hablaba, ¿no? Tienen ellos ya tarjetas diseñadas usando el componente que venden, y uno lo que hace es buscar esa tarjeta, irse a las reglas de diseño generales que te dan la misma compañía y contrastarla con incluso con la tarjeta ya hecha, con el development board ya hecho, ¿no? Y tenemos el datasheet, seguramente aquí tenemos las recomendaciones. Aquí tenemos, ustedes se dan cuenta, es parte del datasheet, el Power Supply Recommendations, y ustedes se pueden ya ir dando cuenta. Tenemos toda una sección para hablar netamente de layout. Aquí hay detalle de por qué los componentes son colocados como van, de cuáles son los fenómenos físicos que contrarrestan, de cuáles son los problemas que uno, o sea, que uno trata de prevenir siguiendo las reglas que ellos imponen, ¿no? En este caso, vamos un poquito a enfocarnos solo en la regla de diseño del regulador. No los voy a leer todos porque realmente hay mucho concepto por detrás. Pero ustedes, es una buena forma de introducirse al mundo, querer hacer un buen proyecto con componentes de última generación, y uno no quiere, en algunos casos, cometer un error. Uno tranquilamente va a buscar el componente, se va a la parte de reglas de diseño, se estudia las reglas de diseño y empieza simplemente a rutear. Pues ustedes pueden ver aquí que aquí tienen el componente central, tienen un inductor, tienen capacitores, incluso tienen los layers. Al parecer este de aquí les recomiendan que use 4 layers. Uno lo puede hacer con 2, realmente no hay problema, pero uno tiene que tratar de contrarrestar el fenómeno que les indica, ¿no? Que les está indicando simplemente las reglas de diseño. Pues. Ahora, si uno quiere realmente ver esto en práctica, uno incluso se va al Development Board, ¿sí? Esto lo vende la Texas Instruments, ya lo vende hecho, por último, si uno quiere ya comprarlo listo para usarlo, aunque es un regulador que es una pequeña parte de un sistema embebido, eso de ahí ellos lo proveen así para que tú lo puedas estudiar, para que puedas usar los features que te ofrece el regulador como los que no te ofrece. Y de nuevo, te ofrecen toda la información, en algunos casos hasta el esquemático y el PCB, pero más allá de que te ofrezcan todo eso, uno lo que hace es contrarrestar, poner en comparación las reglas de diseño descritas aquí con las establecidas en la tarjeta de desarrollo, ¿no? En la tarjeta de desarrollo incluso ustedes suelen encontrar no solo la información de cómo fue diseñada, de cómo fue hecho el placement del PCB y los esquemáticos. Aquí hay cálculos matemáticos. Tú vas a usar un regulador de CDC, hay cálculos por debajo como cuál es el valor del inductor a usar, el capacitor de decoupling, los valores de las resistencias para setear el verdadero voltaje, ya el voltaje de rizado, la frecuencia. Hay bastante matemática por debajo, y bueno, en el caso de Texas Instruments ustedes se dan cuenta que ellos hacen un step by step, un paso a paso de todos estos cálculos matemáticos para decirles a ustedes por qué han usado ese componente. ¿No? Hacen esa tarea que no nos enseñan realmente en la universidad. Es una tarea que uno aprende y la va ganando a medida que va haciendo proyectos de este tipo. Uno va, eligen los componentes que más se ajusta a la aplicación y luego se va a la fuente de la información de este componente y empieza a jugar con ella para hacer un buen diseño, ¿no? Este es el esquemático de la Development Board del regulador de voltaje, ¿ya? Aquí les está describiendo con lujo de detalles por qué ciertos componentes no van, por qué eligieron este componente o por qué tienen headers, ¿ya? Todo esto de aquí incluso les ofrece la marca y el modelo de los componentes a usarse. O sea, si ustedes quisieran replicar esta tarjeta de la Texas Instruments,
ya lo pueden hacer porque les da el esquemático, les da el PCB, incluso le da los componentes que van a usarse, ¿no? Entonces, no hay forma de perderse cuando uno está diseñando con un componente que tiene un buen soporte. Pues no, el componente de hace un momento no tenía un soporte tan bueno, me extraña la verdad, ST. ST generalmente da buen soporte. Pero bueno, tenemos ejemplos y ejemplos, pues no. Entonces, eh, incluso ustedes pueden ver aquí cómo detallan cada capa, ¿no? Le dicen, vamos a usar 4 capas, esta es la primera capa, esta es la capa en medio, ahí está internal layer 1, internal layer 2, ¿sí? Pero básicamente el trabajo, por así decirlo, de nosotros los ingenieros que nos dedicamos a desarrollar dispositivos es primero escoger los componentes correctos, ¿no? Ni componentes que sean muy overrated, que sean innecesarios y que tengan cosas eh, demasiadas sobredimensionadas, ni tampoco componentes muy sensibles que medio sucede algo erróneo y se daña todo. No, uno tiene que encontrar un equilibrio entre lo necesario y lo que ya está muy sobredimensionado. Luego de eso, pues uno va y busca en cada compañía de los componentes que son conformados, el reference design, ¿sí? Y el development board. Y con eso uno ya se puede dar una idea de cómo ir ruteando y acoplando cada cosa, ¿sí? Realmente esto es un mundo, por así decirlo. Apenas hemos hablado de un regulador de voltaje, y sí, esto toma tiempo, esto no es tan straightforward, no es simplemente elegir, conectar y ya, no, es un proceso de ingeniería que toma semanas, meses y que generalmente después de desplegarlo no funciona o se encuentra errores. Hay iteraciones para hacer PCB, ¿no? Hay iteraciones para hacer proyectos. Eh, uno tiene que tener claro simplemente es el reference designs, el development board y también un poco tener cuidado de la interferencia electromagnética. ¿Sí? Y eso de ahí uno ve esos problemas ya cuando uno empieza a usar frecuencias muy altas, de los 80 MHz para arriba. Si uno va a trabajar con un microcontrolador, que es un buen comienzo para alguien que está entrando en este mundo, no va a tener mucho ese problema. Pero si uno ya se afianzó en este mundo y quiere dar el siguiente salto y desarrollar ya aplicaciones para procesadores para aplicaciones, uno ya empieza a tener cuidado de que la memoria RAM y el chip microprocesador, las líneas de transmisión tengan la misma distancia, ¿ya? Que no haya el ruido entre canales, ¿ya? Y que, por ejemplo, no se degrada la señal si uno tomó o simplemente no hizo un buen ruteo desde la señal emitida hasta la señal receptada, en este caso memoria RAM microcontrolador. Lo mismo para UCBs. La regla general es, después de los 80 MHz, uno tiene que ponerle cuidado. Uno no puede simplemente asumir que el ruteo entre dos componentes que van a usar a alta velocidad va a ser 100% correcto, o sea, va a ser 100% eficiente, que no va a haber esa degradación. No tiene que tener ese cuidado. En el caso de los microcontroladores, que es un buen momento para iniciar, de nuevo, vamos a tomar otro ejemplo, el último creo, porque ya nos quedamos sin tiempo. Si no estoy mal, Julio, pero por ejemplo, nos vamos a ir a un microcontrolador, este lo usé para un proyecto hace poco, y vamos a ir al reference, no al reference manual, sino al reference design. No, perdón, al guidelines. En este caso, ST tiene un guidelines para los microcontroladores en general, no solo para el 446. Ustedes pueden ver que he dado un vínculo de cómo hacer el PCB para este tipo de microcontroladores.
Y bueno, realmente general. Ellos hicieron un documento bastante general para toda la familia del STM32. Pero básicamente aquí de nuevo nos topamos con los mismos conceptos, ¿no? Con los conceptos de, de que hay que tener cuidado para las señales de muy alta velocidad. Por ejemplo, UCB es una señal ya de alta velocidad, 96 MHz, si no recuerdo, para UCB 2.0, ¿ya? Y en estos casos, pues uno tiene que tener un poco más de cuidado. Si nos vamos un poquito más abajo, de nuevo, la interferencia electromagnética es un problema. En algunos países, tu dispositivo no puede emitir muchas ondas electromagnéticas. O sea, estamos hablando de que si tú construyes un dispositivo con un microprocesador ahí y no lo diseñaste bien y por A o B o C motivo ese dispositivo se comporta como una antena electromagnética, ya no te lo aprueban. Te piden que lo corrijas y te piden que la interferencia electromagnética no sea tan alta, ¿sí? Y de ahí pues hay muchos conceptos por detrás todavía, ¿no? Hay pruebas, hay test, hay estándares. El mundo es bastante amplio en este sentido, ¿sí? Pero un poco aterrizando a las ideas generales, ST provee de toda esta información, incluso más o menos les va dando unos guidelines generales. Bueno, aquí están hablando todavía del USB, estoy buscando el diseño de PCB. Por ejemplo, aquí ya tenemos, ¿no? Hardware Guidelines for USB Implementation, y aquí ya están todas las normas, ¿no? ¿Qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe conectar y cómo no se debe conectar? Vamos un poquito más abajo. No, no, perdón muchachos, creo que no estoy en el documento correcto. Creo que es este de aquí, sí, perdón. El hardware development, ¿no? Cómo desarrollar el hardware. Ahora sí, continuando con lo que les decía, ST le provee toda esta información y pues es un documento de nuevo un poco grande. Tenemos cómo correctamente diseñar, o sea, cómo correctamente conectar los pines de la fuente de energía del microcontrolador, cómo conectar correctamente el reset, qué es lo que debe tener y qué es lo que no debe tener, cómo correctamente diseñar los osciladores, porque ustedes saben que los osciladores de cristal tienen dos capacitores, ¿no? Los capacitores que van anclados en cada extremo del oscilador, ¿sí? Y luego tenemos cómo hacer el routing de forma general. Sí, vámonos un poquito acá para darles una idea más general, ¿sí? Entonces, les habla un poco de los layers, ¿sí? Aquí ustedes pueden, en este caso tenemos 4 layers. Un poquito para resumirles esto, lo que les está indicando aquí es, bueno, cómo debe ser ordenado el layer, ¿no? Les dice que las señales de alta velocidad más tierra deben ir siempre en los extremos, o sea, todo lo que es ruteado debe ir siempre en los extremos del PCB y los planos internos, el cobre interno del PCB simplemente debe guardar los planos de tierra y de alimentación, ¿no? El power y el ground. Esto aquí facilita mucho el diseño porque al momento en que ustedes quieren rutear cualquier componente y ustedes quieren alimentarlo, que es la parte a veces la que más genera enredo, cuando ustedes quieren alimentarlo, ustedes simplemente de la patita de su componente ponen una vía y ya acceden directamente a la alimentación. Entonces ustedes no tienen que buscar una ruta para poder alimentar correctamente su dispositivo. Simplemente van, hacen una vía y ya llegan a los planos del PCB en donde ya se encuentra la alimentación del dispositivo. ¿No? Aquí ya tenemos un diseño de 6 capas, un poco más complejo. Hola Jeff, ¿cómo estás? Saluda a Miriam. Cuéntame. Recuerda que ya solo tenemos máximo unos 10 minutitos más en honor al No, sí, tiempo. ya
con esto termino. Eh, Ok. ya. Y bueno, por último, un poco para darles el último hint, de nuevo, hay que tratar de dividir lo que vienen a ser señales de potencia, señales de baja velocidad y señales de alta velocidad. Las de alta velocidad son las más complejas de trazar porque realmente hay muchos fenómenos físicos, interferencia electromagnética, ruido entre canales, atenuación, degradación de la misma señal y realmente cuando uno habla de high speed signal, uno tiene que realmente usar simuladores, ¿sí? Hay simuladores que les van diciendo cuánto se degrada una señal si un componente está muy lejos, ¿no? Y bueno, si uno no quiere complicarse la vida y reinventar el agua tibia, uno simplemente sigue el guideline, sigue las recomendaciones que le da el mismo dispositivo y trata de hacer su diseño en base a esas reglas generales. Luego el resto, pues el resto simplemente va cayendo, va anexándose por partes, simplemente. O sea, el resto puede adaptarse, pero las señales sensibles como las de alta velocidad eh, son las que primero se rutean, son las más delicadas, por así decirlo, las que no son flexibles de cambiar. ¿Sí? Creo que con eso realmente hay una introducción bastante buena de cómo empezar en este mundo. ¿Sí? Hay mucho concepto por detrás, pero siempre hay que recordar eso, ¿no? Si ustedes quieren ingresar y probar un nuevo componente, es sumamente sencillo, buscan el componente, buscan el reference design, buscan el development board y uno ya puede ir incluso no solo ruteando bien su componente, sino que uno va aprendiendo conceptos nuevos y de cierta forma los complementa a los ya conocidos. ¿Sí? Por mi parte, creo que eso es todo. Y espero poder contar con una nueva charla, quizás profundizando un poco más estos temas. Lo que es sistemas embebidos, nos queda aquí mucho por ver en lo que tiene que ver con software, hay mucho en lo que es en la capa de procesadores de aplicación, en lo que es Linux tenemos Yocto, VisiBox y muchos otros más. Pero espero que esta introducción pues un poco abra su mente y permita que investiguen mucho más en estos campos. ¿Sí? Por mi lado, pueden hacerme cualquier consulta a mi correo. Actualmente estoy trabajando en mi propia empresa. Estamos desarrollando dispositivos electrónicos. O sea, no compramos tecnología, la configuramos y la revendemos. No, desarrollamos nuestros propios equipos y orientados a la agroindustria, en este momento en el sector camaronero, y pues esperamos un poco despegar en los siguientes años y tratar de salir al mercado con dispositivos bien afianzados y bien diseñados en el área de electrónica, totalmente orientados al mercado ecuatoriano. ¿Sí? Por mi lado, tienen mi correo y espero poder volver a quizás y participar en esta charla en una próxima ocasión. Creo que Miriam ahorita... Bueno, muchas gracias, Jefferson. Estoy aquí, tranquilidad, Jefferson. Solamente que hay que, bueno, me da un gusto, antes de que Julio se despida, me da un gusto volverte a escuchar. Agradezco mucho que hayas ayudado a la rama a quien ahora estoy apoyando. Y me da gusto verte ya, no solamente ya cuando éramos compañeros de universidad o cuando estábamos en la maestría. Te felicito muchísimo, Jefferson. Un abrazo inmenso. Bueno, muchas gracias, Jefferson. También tomó la palabra. Les acabo de compartir el correo a Jefferson en el chat a todos los participantes para que lo tengan en cuenta. Por si acaso tengan cualquier duda, tienen ahí el experto para que les solucione. Bueno, nuevamente, antes de terminar, sí, vamos a proceder con una pequeña pregunta que alguien hizo aquí. Sí. Para terminar nada más, solamente alguien escribió, Jaime López, ¿cómo clasificaría a los FPGAs? Eso es lo que consulta él. Una interesante pregunta. A ver, para mí los FPGAs son básicamente la materia prima para hacer nuevos
nuevas arquitecturas. En una FPGA uno tiene, digamos, la unidad más mínima de lógica de operación, que viene a ser las puertas lógicas, los look and table. Bueno, ya saben cómo están formados los FPGAs. Pero en una FPGA yo tranquilamente puedo arrancar desde cero y diseñar una nueva arquitectura de un microcontrolador o de un microprocesador, y otra vez ya he creado un nuevo sistema embebido. Una FPGA también puedo simplemente crear un IP core, algo que me solucione un problema puntual, o simplemente solucionar un problema mucho más sencillo que antes se solucionaba con puertas lógicas. Ahora pues ya simplemente trato de condensar todo ese gran esquemático digital en una FPGA. En una FPGA para mí es más una herramienta que un producto ya terminado. Hoy en día las FPGAs tienen incluso, ya tienen embebido microprocesadores, de nuevo, de los que son para aplicaciones. Entonces ustedes tienen FPGAs con un núcleo independiente en donde simplemente va a correr Linux y va a desarrollar todas estas tareas en conjunto con la FPGA, ¿no? Sí, espero haber resuelto la pregunta. Sí, estoy de razón. Hay otra pregunta acá de Javier Rosero Jaramillo, sin embargo, en honor al tiempo, él le va a pedir que mejor se remita a tu correo y te la haga más personalmente, pero es algo con respecto al tema de telemetría y control en flotas vehiculares. Entonces, bueno, entonces igual ahí compartí el correo para que puedas hacerte la duda. Y en honor al tiempo, entonces vamos a quedarnos hasta aquí con el webinar del día de hoy, el último de esta semana. Y la verdad, otra vez, quiero aprovechar para agradecerte por tu presencia, también Jefferson, por la charla, también por los conceptos compartidos y el conocimiento. Y también agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes toda esta semana, el día de hoy también. Y nada, que estén atentos a los siguientes eventos que la rama estudiantil del IEEE de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil estará organizando. La próxima semana hay evento, Julio. Ah, perfecto, miren, entonces estén La próxima atentos. semana es el Congreso Internacional de Administración Ingeniería. Vamos a tener que van a hablar sobre Kanban, sobre el Design Thinking, van a hablar sobre innovación, emprendimiento, cómo van a ser las ventas actualmente. Así que todos están cordialmente invitados, que sigan en las redes, en el Facebook de la rama estudiantil, IEEE de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, o el Instagram. Está bastante bueno el evento. Como dije, es un evento donde que están personas de Colombia, de Perú, de Argentina, de México. Está súper bueno. Así, Gracias, Julio. ok, así es, ¿sí me escuchan? Hola. Ok. Listo, entonces. Muchas gracias a ustedes, y espero poder volver a contar también en alguna otra charla a futuro, ¿sí? Cualquier cosa se remiten a mi correo y a las órdenes, por un lado, ¿sí? Y bueno, eso es todo, ¿sí? Buenas tardes con todos. Muchas gracias con todos y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Nos vemos en los siguientes eventos. Pasen bien.